Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Em, Bendiciones a todos. Espero que hayan tenido una semana provechosa, una semana buena con todas las cosas que hayan tenido que completar. Gracias por estar aquí. Antes de empezar, tengo un pequeño versículo que quiero leerles. Es Mateo 6:33. Ahora sí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y, ok, les leo esto porque sé que a veces es difícil para uno pararse a las 9 de la mañana, tal vez los sábados, para participar en Edom, porque digamos, toda la semana si están rotando, se tienen que parar temprano y hacer un montón de cosas en el día y las clases, y ya todos estamos aburridos de las cosas virtuales, pero con todo y eso, eh, todos los que estamos aquí hemos decidido despertarnos para escuchar un poquito de la palabra de Dios. Y de verdad los felicito por eso. Y como dice el versículo, todas las demás cosas van a ser añadidas. O sea, este tiempo que ustedes están aquí aprendiendo no va a ser en vano, y Dios los va a bendecir por su fidelidad. Entonces, bueno, ahorita vamos a orar para iniciar. Dios, muchas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu fidelidad, por tu amor que nos muestras cada día. Gracias por las bendiciones que tú nos permites ver todos los días, Dios, a pesar de quizás las dificultades que tengamos. Gracias por todas las personas que están aquí hoy en el grupo, Dios, y por los que faltan, porque confiamos en que muchas personas nos van a llegar. Te pido que bendigas sus vidas, Dios, y que ablandes sus corazones y los prepares para lo que vamos a aprender hoy, que tú nos tienes preparado, Señor. Bendice todo lo que vamos a hacer hoy, que todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Estamos ya la mayoría. Lo que falta es Azalea. Vamos a ver si esperamos un ratito más para ver cuando entra, y entonces vamos a iniciar con la parte más importante, que es la enseñanza. Vamos a esperar un ratito. Bueno, para ir ya recapitulando, los que ya han estado con nosotros y a los nuevos también, este cuatrimestre hemos estado dando un estudio bíblico del libro de Primera Timoteo, y cada reunión hemos estado viendo cada capítulo, de uno, dos, y entonces ahí vamos extrayendo cuáles son los mensajes, cuál es la intención del autor, en este caso Pablo, hacia Timoteo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 5, que en verdad es un poquito largo, pero de verdad que hay mucho aquí, hay demasiada información, hay demasiadas nuevas cosas que, de verdad, cuando yo las empecé a leer, yo me quedé que, wow, de verdad que hay cosas que hoy en día tú no las ves en la iglesia, o la gente no la ves que se enseñan en la iglesia. Así que bueno, vamos a empezar. Primero vamos a orar para dejar esto en las manos del Señor. Así que bueno, Señor, te damos gracias por esta mañana, te doy gracias por cada uno de los muchachos que se pudieron conectar a esta reunión. Dios, te pido que guíes mis palabras, Señor, para poder comunicar cuál es tu palabra, Señor, y la enseñanza que tú tienes para ellos el día de hoy, Padre. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, que nos guíe, que nos revele cuáles son esta enseñanza, Padre, que está en tu palabra, Padre. Dios, te pido por que nos guíe sabiduría e inteligencia, Señor. Te pido por los chicos que están aquí, por los chicos que se van a entrar, se van a conectar nuevamente, Señor. Cuida la internet, Señor, para que sea lo más óptimo, Padre, que todos podamos ser bendecidos con esta enseñanza. En nombre de Jesús, amén. Bien. Amén. Entonces, como les decía, este es el capítulo 5. Y bueno, vamos a leer la primera parte, que vamos a leer los primeros, son 17 versículos, 16 versículos. Y bueno, esta parte se titula Deberes hacia los demás. Así que voy a ir leyéndolo, y entonces más adelante vamos a ir extrayendo las partes detrás de esto, ¿no? Entonces, dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Dice el verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no mayor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprende a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Bien, vemos que hay varios puntos que está hablando Pablo aquí a Timoteo. Entonces, vamos a ir dividiéndonos. Vemos que está hablando de cómo tratar a los hermanos, las viudas, hay un montón sobre las viudas. Y bueno, entonces, vamos con esta primera parte. Los primeros 3 versículos, aquí Pablo, como ya hemos leído, está hablando sobre cómo Timoteo, es decir, cómo un líder de la iglesia debe tratar con los demás miembros. Entonces, haciendo énfasis en lo que es el respeto hacia los ancianos y ancianas de la iglesia. En la traducción original del griego, normalmente a veces la palabra anciano se utiliza para líderes de la iglesia, pero en este caso, en esta ocasión, sí se está utilizando la palabra anciano para lo que es una persona mayor de edad. Entonces aquí, Pablo le dice a Timoteo, trata con respeto a los ancianos y ancianas dentro de la iglesia. También establece lo que es una comunión con los jóvenes. Y también hace un llamado principal a mantener la pureza, es decir, abstenerse de pecado, en especial en el caso de las mujeres. Así que esta es la primera parte que estamos viendo aquí, que le dice Pablo a Timoteo. Cómo manejar un líder, cómo un líder se maneja con los demás miembros de la iglesia. Así que vamos a buscar esto un momentito. Ajá. Bien. Lo otro aquí, de los versos 3 al 26, ya estamos viendo un tema mucho más complejo. Estamos hablando de las viudas. Y sé que en esto, mientras estuve leyendo, tal vez se le estuvieron preguntando, pero ¿por qué esto de que cometían pecado al casarse? Esto lo vamos a tocar un poquito más a fondo aquí. Entonces, para poder tratar este tema, hay que ver cuál era la situación de las viudas en ese tiempo. Como muchos sabemos, las viudas en sí, su único sustento era su esposo. Y si el esposo fallecía, la viuda quedaba sin forma de vivir. Entonces, en ese tiempo, ¿qué estaba ocurriendo con las viudas? Además de esto, ya sabemos que una mujer queda viuda, queda desamparada. Y si vamos para atrás en Hechos 6, capítulo 6, versículo 1, para relatar lo que ocurre ahí, está hablando que en ese momento estuvieron ocurriendo murmuraciones dentro de la iglesia, entre los griegos y los judíos. ¿Por qué estaban siendo esas murmuraciones? Porque las viudas estaban siendo desatendidas por la iglesia, si la iglesia no estaba ayudándolas. Y aquí estamos viendo el papel de la iglesia, que es atender, mantener a esas personas necesitadas, pobres, huérfanos, viudas. Y ocurre que en ese tiempo no estaban siendo atendidas. Y también más adelante en la Biblia hubieron mucho más ocasiones donde lo que ocurrió fue como se perdió el respeto a este grupo social de las viudas. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3 que respete, que honra a las viudas que en verdad lo son. Y aquí dice, hey, a las viudas respétalas, ¿no? Entonces, más adelante, la otra es. Entonces, ok, Elías, ya vemos cómo estaban pasando las viudas, qué es lo que dice a Pablo a Timoteo sobre las viudas. Ahora, ¿cómo hacía la iglesia con el caso de las viudas? En el verso 5, Pablo recalca que si una mujer quedaba viuda y si tenía una familia, la familia la iba a mantener. Y también más adelante, entre los versos 9 y 10, hablan de que habían viudas que estaban siendo mantenidas por la iglesia. Hablan de enlistar una viudas. Se los voy a leer. O sea, estas viudas que eran parte de la iglesia, y eran mantenidas en la iglesia, tenían que cumplir ciertos requisitos, como se los había leído. Y se los voy a leer nuevamente. ¿Cuáles eran esos requisitos para que aquellas viudas puedan ser mantenidas en la iglesia? Entonces aquí dice, sea puesta en la lista
solo la viuda no menor de 60 años, aquí estamos hablando de viudas más viejas, más mayores de edad, ¿no? Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. Y Pablo está diciendo, a estas viudas manténlas en la iglesia, que en la iglesia puedan servir dentro de la iglesia, puedan incluso también enseñar y a su vez sean mantenidas ahí. Entonces también Pablo menciona en el verso 16 que si algún hermano o hermana se ofrecía, ellos también podían cuidar de las viudas para que la iglesia tuviera más espacio para mantener a un número más grande de viudas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo aquí el papel de la iglesia, y muy importante, que las viudas que iban a ser mantenidas tenían que cumplir ciertos requisitos. Y algo muy importante, que es la parte que es un poco como, hey, ¿qué está pasando aquí, no? Pablo dice que a las más jóvenes, las viudas más jóvenes, era más recomendable casarse. Y dije, bueno. Entonces, ¿por qué? La respuesta a esto está en el verso 11 y 13, que habla de que estas quieren casarse, las viudas más jóvenes tienden a casarse. Y entonces, después dice de que, aquí sí que en el verso 12, incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe. Uno dice, entonces está mal casarse. No, eso lo voy a explicar más adelante. Pablo, además de esto, dice que las jóvenes no deben ser mantenidas en la iglesia. ¿Por qué? Porque estas viudas tendían a ser ociosas, a ser chismosas, entremetidas, y eso iba a alterar el orden dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice, me busca a las viudas jóvenes, mejor que busquen casarse nuevamente, que busquen crear una familia, crear hijos. Entonces, volviendo al verso 11, que hablaba de que estas quebrantaban su primera fe, ¿esto qué significa? Entonces las viudas mantenidas en la iglesia no deberían casarse. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estas viudas, al ser parte de la iglesia, tenían que cumplir unos votos, por eso un contrato. Y dentro de ese contrato estaba lo que es no volver a casarse. ¿Por qué? Si una viuda se volvía a casar, o sea que no es algo, no es pecado per se, sino que si una viuda se casaba, ya iba a tener que irse con su esposo, iba a tener que atender a su esposo y a su familia. Ya no iba a poder, ya no podía estar dentro de la iglesia, es decir, ya no podía dedicarle el mismo tiempo a las labores dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice que, y además, por eso Pablo, las viudas más viejas, era mejor no casarse. Para ellas es un poco más difícil volver a casarse, pero las viudas más jóvenes sí. Entonces, para tener esto claro, no es que fuera un pecado casarse, sino que las viudas que fueran mantenidas dentro de la iglesia cumplían votos, y dentro de esos votos, es decir, la primera fe que están quebrantando era lo de casarse, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, la situación de las viudas, la iglesia que cuidaba a las viudas y que a las más jóvenes se les recomendaba volver a casarse, ¿no? Ok, ahora vamos a continuar con los siguientes versos. Fue un poco rápido, wow. Pensé que esta parte demora un poco más. Así que bueno, no sé si alguien quiere leer algunos de los versículos que están aquí. Se puede leer los primeros 4 versículos. Yo puedo leer si nadie quiere. Ok, vale, dale. Tú puedes leer los primeros 4, después, no sé, Yo. Elvis lee del 21 al 24, y bueno, yo puedo leer el último, que es la parte importante. Así que dale. Ok, el 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que... Ay, hasta ahí. Ah, no. Sí, creo que hasta 1, 2, 3. Hasta el 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después.
Y dice el verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Y entonces vamos a ir pasando poco a poco por los versículos. En los versículos 17 y 18, si vieron, está hablando en que los ancianos se le debía dar un doble honor. En la traducción original del griego es diplestimes, que es doble salario. Entonces está diciendo, ok, a los ancianos. Aquí Pablo está diciendo, aquellos ancianos dentro de la iglesia, okay, o sea, aquellas personas ahí, que, o sea, miren, que enseñaran, predicaran y gobernaran bien, Pablo menciona que a esto se les puede dar un doble salario. Esto me pareció interesante, es como que, hey, wow, o sea, un doble salario. Aquellas personas que hagan un buen labor dentro de la iglesia tendrían que ser, tendrían que tener una ganancia de ello. Por eso más adelante en el verso siguiente dice, no pondrás gozar al buey que trilla y digno es el obrero su salario. La primera fase, no pondrás gozar al buey que trilla, se refiere a que, bueno, o sea, cuando los bueyes están arando la tierra, estos a veces paraban y se ponían a comer lo del pasto, ¿no? Se ponían a comer cualquier cosa que encontraran en el piso y paraban, y entonces así paraban de hacer su trabajo, ¿no? Entonces lo que se hace es ponerle un bozal, como se puede ver en la imagen, ¿no? ¿Por qué ese bozal? Para que el animal cuando pare no pueda, tipo, poder bajar y comer cualquier cosa del césped. Por eso, si no pondrás bozal, güey, ¿qué querías decir? O sea, no vas a poner una limitación a aquel que hace su trabajo. Digno es el lograr su salario. Aquí está hablando de que aquel que trabaja dentro de la iglesia tiene derecho a un salario. No se le puede privar, tipo, hey, lo haces y ya no. La palabra dice, aquellas personas merecen un salario dentro de la iglesia. Entonces, me pareció interesante la parte del dinero con la iglesia. Los temas de dinero en la iglesia son un poco delicados, ¿no? Pero en verdad esta parte es como que para tenerlo en cuenta. Sí, sí que bueno, para que tengamos así esta parte, de que aquellas personas dentro de la iglesia que hicieran obras, enseñaran, predicaran, esas personas se les podía dar lo que era una ganancia por aquello que estaban haciendo. Ya más adelante en el verso 19 y 20 habla de otro tema muy interesante, que son cómo corregir a los hermanos, porque habla contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Estamos hablando de las disputas dentro de la iglesia. O sea, cómo entonces la iglesia debía manejar cuando hayan desacuerdos, cuando se descubría a un hermano cometiendo alguna falta, ¿no? Entonces, para poder profundizar más en esa parte, vamos para atrás a Mateo capítulo 18, versos 15 y 17. Lo voy a buscar. Aquí está. Se los voy a leer rápidamente. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya de verso 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí estamos viendo como una especie de protocolo, tipo, cómo llevabas a esas personas de que cuando cometían una falta. Miren el verso 15. Cuando tú encontrabas una persona cometiendo una falta, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Entre tú y él solo, es decir, repréndelo en lo privado. O sea, entre tú y él, hey, corrija al hermano, dile qué está pasando con esto no está bien, o sea, ahí. Y dice pues, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, de esta manera, Pablo dice que, aquí en Mateo, perdón, está hablando de que se puede incluso evitar que el hermano cometa una falta más grave en el futuro. O sea, y primero, hablando en lo privado. Ahora, si es cosa de que el hermano no escucha bien o simplemente sigue en lo suyo y se le vuelva a ver en lo mismo, ya de verso ahí se habla de toma a 1 o 2 testigos contigo, ¿no? Es decir, corrígelo con 2 o 3 personas más. Y la persona tiene que escuchar en ese momento. Y si vemos que si aún después de esos 2 o 3 testigos, la persona no busca la forma o sea, persiste en lo mismo, o sea, no busca la forma de cambiar, ya había el verso 17. Dilo a la iglesia. Esto no se refiere a decirlo a toda la congregación, se refiere a los líderes de la iglesia. O sea, llévalo al pastor, llévalo a la persona encargada de ahí, ¿no? Aquí vemos cómo es el orden de tú y la persona en lo privado. Después 2 o 3 testigos con la persona. Y ya, si la persona no escucha, llévalo a la iglesia. Y en el peor de los casos, si esa persona no
no toma responsabilidad, aún de haber después presentarlo con los líderes de la iglesia, dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es, o sea, tenle como una persona que en verdad no es un verdadero creyente, una persona indisciplinada que en verdad persiste en su pecado y no está dispuesta a hacer un cambio. Porque conocemos de que la gente puede fallar, eso es cierto, o sea, somos humanos, eso está, tipo, eso es algo dentro de nosotros, pero siempre vamos a estar dispuestos a hacer el cambio. Siempre está ese arrepentimiento, el arrepentimiento es una acción, la forma de cambiarnos, pero aquí no está hablando de pecar por debilidad, aquí está hablando de esos pecados que persisten en pecar. Y mira, hablando de eso, en el verso 20, hace algo interesante, ¿no? Por eso es que aquí, en el verso 19 dice, no aceptas acusación a menos que hayan 2 o 3 testigos. Es decir, aquí Pablo es Timoteo es el líder de la iglesia, por lo que él solo debe aceptar esa acusación cuando hayan 2 o 3 testigos. Porque ya Pablo está diciendo, ¿te acuerdas cómo se manejan esas discusiones? Bueno, primero en lo privado, después de otras personas, y ya. Tú solo aceptas acusación si hay 2 o 3 testigos presentes. Entonces, en el verso 20, sigue hablando sobre esto. Habla sobre, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Esta parte es delicada, porque hay que saber definir quiénes son esos que persisten en pecar realmente. No a cualquiera lo vas a reprender en frente de toda la congregación, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son esos que persisten en pecar? Entonces, para eso, si alguien puede leerme 1 Tesalonicenses 5, 14, capítulo 5, versículo 14. ¿Alguien? Sí, Lili, tú. Yo lo tengo. Es que estaba esperando si alguien más lo leía porque yo leí. Okay. Dale, léelo, por favor. 1 Tesalonicenses 5:14. Ajá. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que hagamos énfasis en la primera parte, ¿no? Que reprendáis a los ociosos. ¿Quiénes son esos ociosos? Son aquellas personas indisciplinadas dentro de la iglesia. Es decir, estas personas que causan desorden, seducen a otras personas a caer en pecado. Y esa es la parte que Pablo dice a esas personas. O sea, como hemos visto en iglesias donde hay jóvenes que entran a la iglesia, ¿y qué pasa? Empiezan a seducir a otros jóvenes a cometer fornicación, a tener alcoholismo, a probar drogas. O sea, esas personas son aquellas, esos son los ociosos, son los indisciplinados. Son los que incitan a otros a caer en pecado. Estos son las personas que persisten en pecado. O sea, este es un grupo específico. O sea, no es de que el que cae por debilidad, no. Es aquellos que están, o sea, y aquí vemos que activamente hacen de que las demás personas, los demás hermanos de iglesias caigan. Y verán, muchas iglesias han ocurrido escándalos por estas cosas, que un hermano viene y agarra que otros muchachos y bueno, lo hace para que caigan en cualquier tentación. Entonces, esta es aquellas personas, a estos sí se les debe corregir, reprender en frente de toda la congregación. Y bueno, vamos aquí más adelante en el verso 21 y 22, que habla de Pablo, está diciendo cosas un poco cosas más importantes, dice, en el verso 21, perdón, verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, según una pausa aquí. Imponer las manos se refiere a nombrar líderes. Pablo dice a Timoteo, tienes que, no hagas eso a la ligera, no nombres a cualquiera. ¿Por qué? Porque recordemos que si recordamos en el capítulo 2 se habla de lo que son los requisitos para los obispos y diáconos, es decir, los líderes, los servidores dentro de la iglesia, ¿no? Y estas personas tenían que cumplir ciertos requisitos para que ahí fueran nombrados como un líder dentro de la iglesia. Y aquí les cito algunas, ¿no? Que sean irreprensibles. ¿Alguien se acuerda de lo que era ser irreprensible? ¿No se acuerdan? No, pero, bueno, ser irreprensible es alguien que corrige su error, que a pesar de que te comete un error, lo busca la forma de corregirlo, ¿no? Recuerdo que los líderes también deben ser amables, que gobiernen bien sus hogares, no un neófito, porque estos pueden caer en beneficencia, es decir, en arrogancia, en egoísmo, se creen superiores, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, no impongas las manos con ligereza, o sea, no nombres líderes así a lo loco, como podría decirlo, ¿no? Sino que toma en cuenta, estos líderes tienen
requisitos que lo hemos discutido anteriormente en el capítulo 2. Y si no lo sabes, te exhorto para que leas el capítulo 2. Así que sí, la otra parte dice, ni participes en pecados ajenos. A uno lo lee y dice, bueno, Elías ahí dice claramente que no seas parte de otros pecados. Pero miren cómo amplía mucho más esta frase cuando vemos el griego. El griego para partícipe es koinoneo, que significa ser socio. Esto es decir, no te asocies con los pecados. No te asocies, no encubras y no estés de acuerdo con ciertos pecados. Créeme que cuando yo leí esta parte, lo primero que me llegó a la mente fue cuántas veces no hemos visto que dentro de la iglesia la gente, hey, dale, tranquilo, eso no sale de aquí. O tipo, encubren pecados. Se asocian con aquellas personas que saben que están haciendo algo correcto. No se las corrigen, sino que, hey, dale, entre tú y yo. Y eso ha causado muchos escándalos dentro de la iglesia, por ejemplo, dentro de la iglesia católica. Aquí es una noticia que encontramos donde habla de que la iglesia católica estaba manteniendo, por eso sí, por debajo de la alfombra esos casos de abuso sexual dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por no dañar la reputación del obispo, ¿no? Y aquí estamos viendo, aquí están haciendo, están encubriendo pecados. Lo más coherente que debería hacerse es, no, usted hace eso, usted no puede ser, usted ya no es calificado para servir dentro de la iglesia, de verdad. Y eso es un delito también, tener aquí en la casa. Aquí estamos viendo el mal papel que a veces hacen a algunos líderes dentro de la iglesia. También no solo dentro de la iglesia católica, también en la iglesia evangélica. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántas iglesias están aceptando todas estas ideologías, están de acuerdo con estas ideologías que sabemos que están en contra de lo que dice la palabra, las ideologías de los homosexuales, los transgéneros, como podemos ver aquí? Es una iglesia metodista que está a favor de estas cosas, que hay pastores que son homosexuales y lo dicen, yo soy homosexual pero soy pastor. Estamos en, hey, no, a esto que se refiere, lo que no participes de pecados ajenos, no te asocies, no encubras. Y quería citarles Santiago 4:17, que se voy a leer rápidamente. Santiago 4:17. Que dice así, en un versículo que muchos hemos leído y aquí cobra relevancia. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros vemos que un hermano está cometiendo una falta, si vemos que dentro de la iglesia se están ocurriendo cosas que no están bien a la luz de la palabra, no nos quedemos callados, tomemos acción. Como había citado anteriormente, ¿no? Se debe corregir a los hermanos. Primero tú y él solo, después 2 o 3 testigos, y al final, si la persona no corrige, si no cambia, se lleva a los líderes de la iglesia, ¿no? Por eso esta parte es muy importante, ¿no? No seamos partícipes. Siempre estemos de acuerdo con lo que dice la palabra. Siempre, por eso, cada cosa que veamos, examinémosla con lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, ya está en los últimos 2 versículos, 3 versículos, perdón, habla algo muy interesante. Primero habla en el versículo, voy a buscarlo rapidito, en el versículo 23, perdón, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tu frecuente enfermedad. A veces la gente de forma jocosa nada más agarra la parte, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Que digo, no, mira, Pablo dice que bebas vino, pero no, miren la razón, ¿no? Pablo está diciendo a Timoteo, hey, te recomiendo, toma más vino que agua. ¿Por qué? Y uno dice, ¿pero por qué? Tal vez es que Timoteo tenía alguna especie de enfermedad que la Biblia no especifica en esto, y por lo que tomar más vino sería como una especie de receta médica. Eso sería bueno investigar qué enfermedad tal vez Timoteo tenía, o también puede ser que el agua de ese lugar estaba contaminada. Estaba contaminada, ¿no? Entonces para eso, en ese caso sería una mejor alternativa. Y bueno, esto me parece interesante, habría que investigar un poco más con respecto a eso, ¿no? Y ya en los últimos 2 versículos habla de algo que, ¿verdad? Cuando lo leí, aquí está algo muy interesante, muy importante. Aquí hay un mensaje que es como, wow. Dice el verso 24 y 25, dice, los pecados de algunos hombres
se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Está hablando que aquellos pecados patentes, esos patentes significa, o sea, abiertamente claros, claros delante de todos. Hay pecados que reciben una condena o castigo instantáneo. Por ejemplo, cuando alguien comete algún crimen, ¿verdad? Estas cosas ahí va directo a la cárcel, ¿verdad? No, en la mayoría de los casos saben que hay casos de corrupción y todo lo demás, pero lo normal sería que ocurre esto, las personas reciben su condena, castigo instantáneo, ¿no? Pero también dice que hay pecados ocultos, que habla de que más a otros se les descubren después. Aquí está haciendo énfasis en lo que son los pecados ocultos. Ya las personas que están de que tranquilito y lo demás tú lo ves tranquilito, pero están haciendo cosas que están claramente mal, pero a la oscuridad, o sea, en los secretos de los demás. Aquí Pablo dice, eso se descubre. Dios no deja eso por ahí. Tú podrás dar una buena imagen dentro de la iglesia, pero, oh wow, quedan 10 minutos. Pero al final, Dios descubre todas esas cosas. Y así como se descubren esas cosas, así como las obras tienen su castigo, las buenas obras tienen su recompensa. Y dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, es decir, que hay buenas obras que reciben su recompensa, reciben reconocimiento de una vez, que la gente todas las ve, wow, ese pastor hizo tal cosa, ese líder hizo tal cosa, ¿verdad? Y dice, y las que son de otra manera, ¿esto qué son? Aquellas pequeñas obras que no reciben una recompensa o reconocimiento inmediato. Esas pequeñas cosas que nosotros hacemos a espaldas de los demás, que nadie ve, tú ayudas a una persona que no tiene un hogar, ayudaste con una donación y nadie te dijo nada, o sea, cosas donde nadie vio nada, ¿no? Y no hay una recompensa. Pablo dice, eso tiene su recompensa también. Dios no olvida esas cosas. Dios no deja eso por detrás. Es decir, a pesar de que hay algunos que reciban su recompensa o reconocimiento de manera inmediata, esas pequeñas obras van acumulando riquezas dentro del cielo. Como dice Mateo 6.2, que habla de los publicanos que se ponían a orar enfrente de las calles y las personas los ovacionaban. Sí. Dios decía, ellos ya tienen su recompensa, pero tú tienes tus recompensas allá en el cielo. Y así como dicen, ¿no? Así como hay pecados que reciben condena después, todas las buenas obras reciben su recompensa. Así que sí, chicos, esto era lo que tenía para el día de hoy. Sé que fue algo extenso. Discutimos varios puntos del papel de la iglesia con respecto a las personas necesitadas, cómo manejar los conflictos, lo importante de no encubrir y no estar de acuerdo con pecados. Y lo último que quiero que es lo que se quede. Dios recompensa las buenas obras, sean públicas o no. No te desanimes de que yo hago esto, nadie me dice nada, yo estoy haciendo esto por la gente y tipo, yo estoy igual. No, tú estás acumulando donde riquezas, donde en el cielo. Así que sí, chicos, esta es la enseñanza que teníamos para el día de hoy. Espero que haya sido bendición y si tienen alguna duda o pregunta, estamos aquí presentes. Gracias, Elías, por la enseñanza. De verdad que es una enseñanza que para muchos tal vez es un tema nuevo que tal vez no habían escuchado. Para algunos es un recordatorio, pero o sea, para nosotros como jóvenes, la verdad que muy bien expuesto, ¿no? La parte de las viudas es algo que actualmente todavía se vive. Tal vez no tanto a fondo porque ya en el caso de nosotros ya las mujeres trabajan. En ese tiempo las mujeres no trabajaban, dependían totalmente de sus maridos. Y él, como decía Elías, la iglesia tenía una responsabilidad con esas personas. Entonces recordemos lo que leímos al principio del estudio bíblico, el tiempo que se vivía en ese momento, ¿no? Cómo eran tratadas las mujeres, cuál era el rol de las mujeres. Entonces es otro recordatorio más que casualmente son puntos que al final queremos discutir con ustedes y ahondar más a profundidad esos roles, y uno de ellos es el de las viudas.
porque, o sea, había que darle su lugar a cada persona, ¿no? Entonces, gracias Elías por la explicación. Lo de el vino, eso es un tema también muy, muy interesante. Casualmente, lo poco que recuerdo de eso, el vino ayuda con lo que es la acidez estomacal. Entonces, tal vez, he leído en algunos artículos, Timoteo estaba pasando por gastritis o alguna enfermedad que le provocaba reflujo o acidez. Entonces, Pablo le recomienda que utilice, que tome vino en vez de agua, porque, por lo mismo que dijo Elías, porque tal vez el agua estaba contaminada. Entonces, eso era como un ciclo vicioso que él tenía. Quién sabe, no sé, alguna infección de Escherichia coli, no sé. Entonces, él le dice, no, ¿sabes qué? Toma vino, que eso te puede ayudar con este problema. Entonces, es muy, muy, muy interesante porque como somos estudiantes de medicina, es chévere ahondar en esas partecitas así. Así que gracias, Elías. Bueno, vamos a orar rapidito para cerrar. Dios, muchas gracias, Padre, por las bendiciones que pudimos recibir de ti a través de tu palabra y de cada una de las actividades que realizamos hoy, Señor. Te pido que todo lo que aprendimos lo podamos guardar en nuestros corazones y que podamos tener éxito en todas las cosas que vienen para esta semana, siempre con ayuda de ti, y que no nos apartemos de tu camino, Dios. Bendice también a todo lo que vayamos a hacer para el 27, desde ya oramos para que tenga tu bendición y que podamos tener una actividad llena de muchas personas que puedan conocer de ti. Llevarnos con bien a todo lo que vayamos a hacer hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí. Adiós. Gracias, chicos. Bienvenido Luis, bienvenido Javier. Un gusto. Nos esperamos siempre. Ya saben. Gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Pasen buen día, chicos. Chao, nos vemos el próximo sábado. Chao.